Hola hermanas, ¿cómo les va? Les habla Tamara Espinosa de Escobar, de aquí de la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo, Santa Fe. Y hoy quería que meditemos en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 47. La Biblia dice esto: Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y yo quería que nos enfoquemos en estos versículos. Y una de lo primero que vi cuando leía esto, lo primero que entendí y que se me reflejó aquí, fue la reacción humana. Bueno, en otros de los evangelios se dice que este discípulo fue Pedro, el que sacó la espada y le cortó la oreja a este siervo. Y yo acá pude ver la clara reacción humana de Pedro, o sea, la clara reacción que yo habría tenido de luchar, de pelear, de querer ir en contra de lo que estaba por suceder, ¿no? ¿Y cuántas veces reniego de la voluntad de Dios en mi vida, como acá estaba haciendo Pedro? Y luchamos, ¿no?, en contra de las circunstancias que nos toca vivir. Luchamos en decir: no, esto no me puede estar pasando a mí, me niego a que esto me esté sucediendo a mí. Pero vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 11, lo que Jesús le dijo a Pedro. Dice Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y acá vemos cuál era cuál era la postura de nuestro Señor y cuál es la postura que yo tengo que tener, ¿no? Eh, Después vemos en el capítulo 51 del libro de Lucas que leíamos hace un ratito, que el Señor, tocando la oreja de este siervo que en otro evangelio dice que se llamaba Malco, tocando su oreja, él le sanó, ¿no? Y es la actitud que muestra nuestro Señor Jesús la que yo debo tener, la que debemos tener cuando pasamos por circunstancias que no nos son agradables, ¿no? Es difícil cuando nos duele, cuando creemos que es injusto, porque yo no hice nada para merecer esto, porque es la consecuencia del pecado de otra persona y la estoy pagando yo, o porque simplemente no lo vi venir y de pronto estoy en una situación que me duele, que me asusta, que me desespera, ¿no? Pero la pregunta que yo me hacía acá era: ¿acaso mi Señor no me entiende? ¿Acaso el Señor Jesús no nos entiende? Claro que sí. Vemos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 43, perdón, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: Orad que no entréis en tentación, hablando a sus discípulos. El 41 dice: Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos cómo se sentía nuestro Señor Jesús antes de todo lo que habíamos leído recientemente. O sea, no es algo mágico ni es algo sobrenatural lo que le pasaba a nuestro Señor Jesús.
O sea, científicamente se sabe que una persona físicamente puede sudar sangre cuando su preocupación es extrema, cuando su estrés es extremo, eh, cuando una persona está extremadamente preocupada, puede sudar sangre. Cuando la preocupación es en exceso, esa es la palabra que quería decirles. Y vemos claramente cuánta preocupación sentía nuestro Señor al saber lo que se le esperaba en aquella cruz. Tal era que oró al Padre preguntándole si habría manera de pasar esta copa, pero las palabras de mi Señor Jesús son las que a mí me animan y me muestran qué posición debo tener, qué posición debemos tener. Cuando dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos acá cómo nuestro Señor Jesús, aún Él mismo teniendo el poder de zafar de todo lo que se le venía, Él se sometía a la perfecta voluntad de Dios por amor a mí, por amor a vos, por amor a aquellos que lo estaban por matar y de la manera que lo iban a matar. Y aunque me cueste entender, eh, nada se compara a lo que Cristo pasó en aquella cruz. Nada de lo que yo viva. ¿Por qué? Porque Él no merecía estar ahí. Porque nada de lo que Él iba a vivir lo merecía. Él no había hecho nada para estar ahí. Para pagar mi pecado. Él no conocía pecado. Él lo estaba haciendo por vos, Él lo estaba haciendo por mí. Simplemente, y simplemente para Él, pero para nosotras es algo tan inentendible el amor de nuestro Señor Jesús. En el versículo 43 del capítulo 22 de Lucas vemos y dice la palabra de Dios y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, para fortalecerle. Vemos aquí la presencia de Dios con su Hijo, ¿no? Vemos la gracia de Dios que no lo dejó, un ángel le fortaleció, le dio las fuerzas que él necesitaba para levantarse, porque dice que él estaba de rodillas, rendido. Dice que después, en el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, él tenía las fuerzas para levantarse y enfrentar la situación que le estaba esperando porque Dios le había fortalecido. Cuánto más a mí, que yo tengo a Cristo mismo en mi corazón, tengo a Cristo mismo en mi vida que me fortalece, que me acompaña con su Santo Espíritu a lo que sea que yo esté pasando, sea una prueba o sea una consecuencia de una mala decisión mía, aún siendo la consecuencia de mi pecado. Él no me dejará, Él no me va a dejar sola. Después quería que leamos el versículo de Mateo 28, cuando el Señor Jesús, después de resucitar, encomienda la gran comisión a sus discípulos. Y ahí entramos nosotras también, en la gran comisión, cuando en el versículo 18 del capítulo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y acá está la promesa que Él nos da, que la certeza que tenemos de que Él está con nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no tenemos que quitar de nuestra mirada cuál es nuestra comisión, qué es lo que Él nos encomendó, hacer discípulos, predicar su evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles su palabra a las personas, desenfocarnos de nosotras mismas y poder entender que Él está con nosotras hasta el fin del mundo. Amigas, hermanas, en este tiempo el Señor me ha permitido vivir su palabra y vivir su promesa de que Él está fortaleciéndome, su gracia, su amor no me suelta. Y estoy segura de que si le recibiste como tu único y suficiente Salvador, si abriste las puertas de tu corazón al Señor Jesucristo, para que more en Él, para que lave el pecado que hay en ti y pueda
poner un puente que pueda acercarte a Dios, te aseguro, de cuál sea la situación que estás pasando, la gracia de Dios no se irá de tu vida.